Vamos a hablar de teoría de enfermería. Bueno, la teoría de enfermería, vamos a decir que son varias teóricas que, que fueron, fueron enfermeras que trabajaron en la época fue Flores Nightingale, en la época de Crimea, que asentaron las bases para la profesión de enfermería. ¿Qué es una teoría de enfermería? Una teoría de enfermería es un conjunto de conceptos, predisposiciones, supuestos que se pueden aplicar a la naturaleza en el papel de la enfermería y en la atención sanitaria. Una teoría de enfermería proporciona, vamos a decir, un marco teórico para guiar a la práctica, a la investigación y a la educación de la enfermería. La teoría también proporciona un lenguaje común y una base sólida en el diálogo para la colaboración entre profesionales de enfermería. Podemos seguir diciendo que también hay diferentes perspectivas dentro de las teorías y modelos de enfermería. Cada teórica tiene su fundamento y su propia relación. Podemos decir que una teoría de enfermería tiene un paradigma. Un paradigma es el conocimiento de conjuntos de conocimientos tanto en la disciplina que puede ser tanto práctico como teórico. Un modelo sería un conjunto de conceptos y de teorías que sirven para fundamentar la práctica de enfermería basada en la evidencia, a través de ensayos, a través de investigaciones, a través de todos los métodos científicos y tecnológicos que fundamenten la práctica de la enfermería hacia la profesionalización. El paradigma de la enfermería reúne un montón de conceptos y creencias que son fundamentales para la práctica de enfermería. Estos supuestos incluyen la naturaleza de la enfermería, el rol de la enfermería, el propósito de la enfermería y la relación entre la enfermera y el paciente. El paradigma de enfermería también influye en la forma en que se investiga y se enseña para enfermería. Los metaparadigmas de enfermería. Los metaparadigmas de enfermería son conceptos en base a las teorías de cada modelo teórica, salen nuevos conocimientos de enfermería, siempre como una rama de un árbol. Cada teórica tiene su rama dentro del propio árbol y esa rama de base teórica se ramifica a otras ramas, a otros conceptos más superiores dentro de los modelos de la teoría tanto científica como tanto científica como investigativa. Dentro del modelo teórico, el metaparadigma sería conocimientos tanto científicos, tecnológicos filosóficos que convergen en todos los dentro de las teorías y los modelos, que se interlazan y forman unos nuevos conceptos que son los denominados metaparadigmas. Estos metaparadigmas, podemos decir que los metaparadigmas son, en enfermería son cuatro elementos fundamentales. Tienen que ver el ambiente, la persona, la salud y la enfermera. Estos cuatro elementos se vinculan tanto, interactúan entre sí, que generan el concepto del metaparadigma. ¿Qué quiere decir esto? Que desarrolla un aspecto unificado tanto en el concepto del ser humano, tanto en la familia y comunidad. El metaparadigma en el ambiente refiere al entorno físico y social de la persona. El metaparadigma en salud refiere al bienestar físico y mental y social de cada individuo o persona. Y el metaparadigma de enfermería refiere a la práctica de enfermería, que incluye tanto promoción de la y prevención de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, y el cuidado de los enfermeros y la rehabilitación. Y ahora en el campo se agrega también el nuevo concepto de la investigación y la profesionalización
de la disciplina de enfermería. A estos campos se le van agregando nuevos campos o áreas de conocimiento que generan más, que generan una base para que evolucionen estos modelos y teoría, y estos modelos teóricos de enfermería que se fundamentaron en el siglo XIX, en el siglo XVIII, XVII, XVI, en base a conocimientos empíricos. Y a través del avance y de la tecnología y la capacidad de investigación, va desarrollando la profesión de enfermería hacia un modelo más clínico, profesional, humanitario y, y más complementario. Estos modelos y teorías están basados en diferentes estructuras en las cuales las teóricas basaron su análisis. Podríamos nombrar a Roger, podemos llamar a Denninger en la teoría del modelo transcultural, un montón de modelos teóricos de enfermería que se fueron propiamente la de Virginia Henderson. Hablamos también de una teoría del desarrollo de cubrir las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson. Podemos hablar del modelo también práctico de Gordon en los 11 patrones funcionales de la salud. Eh, Hablemos fundamentalmente de Florence Nightingale, quien fue considerada la fundadora de la enfermería moderna. Yo a todo esto no estoy muy de acuerdo o sea, ella fue la fundadora de la práctica empírica profesional de enfermería entre los cuidados empíricos. Eh, la enfermería moderna, eh, la enfermería moderna es una enfermería contemporánea basada en la evidencia a través de la investigación. Ahora se han formado nuevos estándares en las teorías globales. Pero vamos a decir que fue la primer enfermera en la guerra de Crimea en darse cuenta de que de los cuidados humanitarios tenían que tener, todas las personas tenían que tener cuidados básicos y mínimos. El nombre de su teoría, que consiste en la teoría ambiental de la salud, se centra en que en el ambiente, tanto físico y social, adquiere que el paciente su capacidad para influir en su salud y a través del individuo. Este hecho fue muy fundamental. La denominada dama de la lámpara fue una precursora de los cuidados que ahora son llamados cuidados humanitarios o globales. Fue una gran persona, una gran personaje histórico que le dio a la profesión de enfermería la capacidad de poder desarrollarse a nivel profesional. No tenemos que descartar, porque dentro de las principales teóricas fundadoras, las bases de los cuidados humanitarios se centran en estos principios, que por ahí ahora serán más revistos con nueva bibliografía o nuevas formas de ver los modelos de enfermería. Pero aporta dentro de la teoría, destaca la importancia de un nivel, de un ambiente saludable, de la recuperación del paciente, y hacía la necesidad de la enfermera para observar y también registrar la información para que el paciente y su entorno puedan recuperarse. Ahí permitió que las enfermeras las primeras cuidadoras sanitarias a través de la guerra, tuvieran una formación empírica y de asistencia hacia el médico, priorizando los primeros cuidados humanitarios que tenían en nuestra sociedad. Se empezó a jerarquizar y organizar la salud en centros de atenciones humanitarias, que eran brindados primero por monjas o sacerdotes o lugares de entidades religiosas. Asimismo, a su vez, a través del tiempo, fueron creciendo y fueron adoptando diferentes roles dentro de distintas instituciones a lo largo de la historia de nuestra humanidad, tanto religiosa, culturalmente e históricamente.
Tanto de los modelos teóricos, lo que permitió es observar y permitió la capacidad de darse cuenta en el hecho de que para brindar cuidados teníamos que tener una forma de tener nuestros propios conocimientos. Eh, Después podemos tocar una segunda parte dentro de estos modelos y teorías en cómo se fundamentaba el cuidado humano. Dentro de esta teoría, otra precursora fue Virginia Henderson. A todo esto, no mucho menos que, que, mucho que Florence Nightingale. Al contrario, fue una gran discípula de Florence Nightingale. Eh, Vamos a decir que Virginia Henderson se basaba en la teoría de la definición de las necesidades básicas de la salud. Quieren respirar, comer, beber, eliminar desechos, provocar una temperatura corporal, comer, llevar una actividad física, estoy grabando, llevar una actividad física de acuerdo a las necesidades que cada persona tenía, satisfacer sus necesidades físicas, fisiológicas necesarias básicas. Esto era fundamental para el desarrollo de los cuidados prioritarios que luego fueron avanzando a través de la cultura y a través de la religión, fueron tomando diferentes metodologías o abordajes en el cuidado. Ahora podemos hablar en esta época del siglo XXI de un cuidado más integral, en donde se pueden ver factores tecnológicos, factores filosóficos, factores tanto de diferentes disciplinas que constituyen la integridad del cuidado. Se puede ver que ahora el cuidado de una persona no se puede analizar de una observación solo de partes, sino de una integridad de su conjunto caracterizada por diferentes partes de cada persona como un ser biopsicosocial y espiritual. ¿Qué fue Virginia Henderson? Una enfermera teórica que se conoció como la dama de la enfermería, por su contribución en la definición y la descripción de la enfermería. El nombre de su teoría se llama Definición de las Necesidades Básicas de Enfermería y sostiene que la enfermería se enfoca en ayudar a los pacientes a cubrir sus necesidades básicas para alcanzar una salud óptima. Este es solo un concepto de muchos modelos teóricos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la atención sanitaria en salud. Este fue uno de los primeros precursores. Las ideas más importantes que aporta esta teoría destaca la importancia de que el paciente, cada individuo, su capacidad para participar en su propio cuidado. Además, enfatiza la necesidad de que la enfermera... No, estoy grabando, querido. No, no, no. Calista Roy. Otra teórica. Hablamos de Calista Roy como la llamada teoría de la adaptación. Calista Roy, conocida como en su teoría de la adaptación en el año 1939, fue una precursora de Virginia Henderson. Vio que, por ejemplo, que el hombre tiene que satisfacer sus necesidades básicas, tanto que explicaba Virginia Henderson, pero ella agregó que el organismo se adapta a las necesidades del individuo en cada entorno y cómo la enfermera tiene que facilitar ese proceso de adaptación. Ella enfatiza que el proceso de cuidado es en la ayuda o asistencia en la adaptación de ese individuo o organismo a la recuperación. Una de las ideas más importantes dentro de esta teoría, que aparte de la importancia de la adaptación de la teoría, es la relación que hay entre el individuo y el entorno. O sea que el individuo se adaptaba sus necesidades a través de las exigencias del entorno. Era una forma de ver que el papel de la enfermería era ayudar a que este individuo se adaptara a las necesidades del entorno.
vista como una calidad de asistencia, es una forma que dentro de cómo fue desarrollándose la teoría del cuidado de enfermería, o cómo se veía la enfermería entre cada teoría, de cada modelo de enfermería, según el instante de histórico, social histórico que se presentaba. Podemos decir que la teoría de adaptación se puede practicar en la práctica de enfermería a los pacientes que tienen situaciones difíciles o cambios bruscos. Por, por ejemplo, un paciente que recibe un diagnóstico de enfermería por un cuidado, por ejemplo, favoreció el desarrollo de los cuidados paliativos dentro de la disciplina de enfermería. Otra teoría teórica que podemos hablar es Dorotea Doren. Habla de la teoría del autocuidado. Dorotea Oren era una enfermera estadounidense que se desarrolló en el año desde el 1914 y falleció en el año 2007. Vamos a decir que fue una de las teóricas más longevas que vivió en nuestros tiempos y que su modelo del autocuidado fue desarrollar que la persona tenía capacidad de autorrecuperarse a sí misma. Ella marcaba que el papel fundamental de la enfermería era ayudar y fomentar a mejorar esa capacidad de autocuidado. Fuimos agregando las 14 necesidades de Virginia Henderson, más la adaptación que agregó la Calista Roy, y ahora podemos decir que podemos agregar dentro del cuidado de enfermería la teoría del autocuidado. Vamos a decir que fueron agregados primero con Virginia Henderson el desarrollo de las 14 necesidades básicas. Después, con Roy, fue la teoría de la adaptación, cómo fue evolucionando el cuidado, ya que el cuidado se iba desarrollando a través del entorno. O sea que había una relación entre el entorno y el cuidado, y después se fue agregando otra teoría que además de la adaptación y el entorno, tiene que ver también el autocuidado, que esa persona aprenda a generar sus propios cuidados. Vamos viendo cómo se va desarrollando una teoría de un cuidado integral, se va haciendo una integridad en el concepto del cuidado, en el concepto de cómo tiene que ser la práctica de enfermería, aparte del papel de la enfermería histórico en cada momento, cómo se va desarrollando una teoría integral y sofisticada del cuidado a través de estas precursoras, que no las descarto porque son, mucha gente dirá, es historia de dinosaurios viejos, pero gracias a esos fósiles nosotros pudimos comprender cómo se generaron las primeras prácticas de salud en el mundo. Gracias a estas precursoras, nosotros tenemos una idea de cómo entender y cómo adaptar los conceptos, de cómo formar los propios conceptos del cuidado humano, porque es fundamental para explicarlo a los nuevos estudiantes, los nuevos agentes sanitarios, que tengan una capacitación humanitaria para que puedan desarrollar los propios conceptos, y teniendo esto a la base de los conocimientos es muy necesario tenerlos muy presentes. No podemos dejar de hablar de calidad humana si no tenemos precisamente incorporados los conceptos tanto de bioética y de calidad humana y de atención que se presentaron a lo largo de la historia. Vamos a decir que algunas de las ideas más importantes que incluyen la importancia del autocuidado es el apoyo y la educación para el autocuidado. Ahí la gestión de enfermería y el papel de la enfermería pasó a ser algo más como una parte más, no tanto práctica y tanto asistencial, sino también educadora. Fuimos fomentando a la práctica y la profesión de la enfermería para que tengan la capacidad de la enfermera de enseñarles habilidades de cuidado a las personas. Ya empezamos a tener una actividad educadora y fomentante que tiene que ver. Después fue desarrollándose a la investigación y ya se puede decir que también hacia la docencia. Vamos,
cubriendo prácticas, desde las prácticas básicas empíricas hasta que esos conocimientos se fueron integrando y se fueron haciendo más sofisticados a través de estas teóricas que marcaron las referencias para tener, para tener los, los conocimientos más importantes dentro de estas teorías para que nosotros podamos desarrollar las habilidades como profesionales, que después le daremos a cada lugar, a cada ciudad, a cada barrio, a cada sociedad que se viva, sea el país que sea, que en el idioma que se hable y de la forma que se hable. Es muy importante tener los conocimientos para saber que hay varias precursoras. En esta matriz estamos solamente marcando las teóricas más importantes y cómo fue fundamentando el desarrollo de cada cuidado. Hay otras teorías, por ejemplo, como el enfoque entre la relación y la comunicación con un paciente. Está la teoría aparte de la transcultural, de respetar, de Leninger, que es de respetar tanto la cultura de los hábitos del paciente también. También hay otra de la comunicación social, que hay que ver los niveles de estrés y de ansiedad del paciente. Se fueron agregando dentro de las disciplinas diferentes formas y modelos. Martha Roger habla de una ciencia, la teoría de una ciencia unitaria. Vamos a decir que la teoría de Martha Roger, la teoría de Martha Roger llama de una ciencia unitaria. Acá vamos a ver un enfoque que de una totalidad una interrelación entre el ser humano y el ambiente. Parte de la teoría de la adaptación, pero acá vamos a decir que marca la variable de un constante cambio. La salud no es estática, no es, no es estática, no está fija la salud. Es un estado estático, es un estado variable que está en constante cambio. Y eso marcó el concepto de salud también, sobre que lo denomina la Organización Mundial de la Salud. No solo el estado, no solo el estado de salud plena, biopsicosocial y espiritual, sino el estado de plenitud variable. Fueron agregando más cosas. En esta teoría plantea que el ser humano es un sistema energético, de energía que interactúa con el entorno, es un intercambio de sistemas. Y importante de esta teoría involucra los procesos de los cambios dentro del ser humano, no solo físicos, sino también intelectuales y espirituales. Y toma la necesidad de Virginia Henderson en cómo se comprenden esos procesos y en esos cambios para el bienestar humano. Bueno, estas son algunas de las ideas más importantes que aportó Roger, como la idea de que el ser humano es la suma de sus partes, visto como una totalidad. Dentro de esta totalidad también hay una estructura también que puede agregarse la psicología y van integrando partes de diferentes disciplinas. Vamos a decir terminando un poco el proceso de que sea diferente, cada teórica, tanto Leninger como las diferentes Roy, Watson, Henderson, fueron complementarias para que nosotros pudiéramos desarrollar nuestras habilidades y capacidades de la disciplina profesional. Desarrollar un enfoque de valoración integral en un cuidado que se puede dar a diferentes niveles de grados de atención, según la persona que tenga tanto la forma de cómo se ve su cultura y la forma en que se brindan los cuidados dentro de cada lugar. Bueno, me despido, les mando un cordial saludo y espero que les haya servido para que puedan tener un conocimiento más integral en la práctica y en la investigación de enfermería. Saludos. ¿Qué pasa?
Y después, espera, vos lo que estás rompiendo las pelotas y no sabés qué hacer, una vieja cajetuda.